Bueno, circuitos RC. Los circuitos RC, Ignacio, están formados por un resistor, una fuente y un condensador conectado en serie. En realidad, la presencia de la fuente es opcional, o mejor dicho, circunstancial, dependiendo de si estamos hablando de un circuito RC en carga o de un circuito RC en descarga. Más precisamente, cuando el condensador se está cargando es necesario que esté la fuente presente. Cuando el condensador se está descargando, retiramos la fuente de nuestro circuito. Empecemos con el primer paso, que es el más lógico, que es estudiar la carga del condensador. En primer lugar, acá tenemos nuestro circuito RC. Tenemos la FEM, una resistencia y un condensador, todo conectado en serie. Y además un interruptor. Veamos cuáles son las condiciones iniciales que va a tener nuestro circuito. En primer lugar, el interruptor se va a considerar que se cierra totalmente en el instante de tiempo t sub 0 igual a 0 segundos. ¿Sí? O sea que en el instante de tiempo t sub 0 igual a 0 ya se considera que este interruptor está cerrado totalmente. En ese instante, la carga en el capacitor es 0, porque suponemos, partimos de la hipótesis que el condensador estaba inicialmente descargado. Es decir, Q de 0 es igual a 0, esto quiere decir la carga en el instante de tiempo t igual a 0 es 0. Además, la carga en un capacitor no puede variar de manera brusca, ya que eso implicaría una corriente infinita. Es como que yo te diga, tenés un tanque con agua, que está totalmente descargado, y en un instante de tiempo nulo, o sea, en un intervalo de tiempo nulo, ya aparece lleno. Imposible, porque eso requeriría que se hubiese presentado un caudal de agua infinita hacia el tanque. Bueno, lo mismo ocurre acá. Si el condensador presentase un salto en su carga, entonces eso requeriría de una corriente infinita, lo cual es imposible porque contradiciría la ley de Kirchhoff de tensiones para la mallita esta de acá. ¿Sí? Entonces es imposible. Por lo tanto, ya sabemos que la carga de un condensador tiene que cambiar con continuidad, o sea, la función no puede pegar salto. Entonces, así, la carga en el mismo, un instante antes y un instante después de cerrar el interruptor en T sub 0, debe ser igual a la carga Q de 0 igual a 0. Esto es, Q de 0 menos, es decir, la carga un instante antes de cerrar el interruptor, es igual a la carga en el instante que cierra el interruptor y es igual a la carga un instante posterior después de cerrar el interruptor. Todo eso igualado a 0 porque al inicio la carga en el condensador era 0. Yo aquí para no complicarle le dije que tienen que ser iguales, pero siendo riguroso y estricto, Q de 0 menos y Q de 0 más son límites. ¿Sí? Una notación alternativa para límites que la vas a ver mucho en cálculo 4. Esto en realidad lo que está indicando, por ejemplo, la notación Q de 0 menos, es lo siguiente. Me está diciendo que la carga en el condensador se aproxima al valor de Q de 0 tanto como se desee cuando se le evalúa en instantes de tiempo próximos al instante 0, pero anteriores a ese instante. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero esa es la explicación rigurosa de esto. O sea, lo que me está diciendo es que conforme nos aproximamos al instante de abrir el interruptor, la carga en el condensador se hace arbitrariamente próxima a 0. Y lo mismo me dice el Q de 0 más, en el sentido que Q de 0 más me indica que la carga en el condensador se aproxima tanto como se desee a la carga que tenía el condensador en el instante de tiempo t igual a 0, cuando se le evalúa en instantes de tiempo posteriores a cerrar el interruptor, es decir, a 0 más. ¿Sí? Sí. Más precisamente, Por derecha, tiene por izquierda. exactamente, este límite lateral izquierdo, este límite lateral derecho en 0. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está lo que acabo de explicar. No. Exacto. Bien. Bien, describamos el proceso de carga. Al cerrar el interruptor en instante de tiempo t igual a 0, el capacitor está descargado. Y en el circuito se establece una corriente que es igual a I de 0 igual a FEM sobre R. ¿Por qué o qué denota esta notación? I de 0 es el valor de la corriente en el instante de tiempo t igual a 0. ¿Por qué es igual a FEM sobre R? Veamos acá. Como al inicio, en el instante t igual a 0, nuestro condensador está descargado, la diferencia de potencial en el condensador es 0. Entonces, para que se verifique la ley de Kirchhoff de tensiones, es necesario que toda la diferencia de potencial de la FEM aparezca sobre la resistencia. O sea que V sub R en ese instante es igual a la FEM. ¿Sí? V sub R en ese instante es igual a la FEM. En T igual a 0, obvio. Y por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia
como es supuesta de un material óhmico, verifica la relación FEM igual a I por R. Y entonces la corriente, que es la corriente a través de la resistencia y a través de todas las partes del circuito, es igual a FEM sobre R, en el instante t igual a 0. ¿Sí? Como está indicado acá. Obviamente, leamos acá, el efecto de esta corriente consiste, entre otras cosas, en cargar el condensador, porque es el equivalente a que yo abra el caño de agua y empiece a cargar el tanque. ¿Sí? De manera que la diferencia de potencial V sub C en este último comienza a incrementar. A su vez, este incremento de la diferencia de potencial en el condensador trae aparejado, según la ley de Kirchhoff de tensiones, una disminución en la diferencia de potencial a través del resistor. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff de tensiones, aplicado para este circuito, recorriendo la malla en un sentido dado, va a ser menos FEM más I por R más Q sobre C igual a 0. O si querés vos, usando la otra el recorrido usual, es FEM menos I por R menos Q sobre C. Eso es igual a 0 y se tiene que verificar en todo instante de tiempo. Entonces, vamos a cambiar el color acá. Conforme el condensador se carga, esta carga Q se está incrementando y por lo tanto este término de acá se está incrementando. Pero como la FEM es constante, para que esto siga dando 0, entonces necesariamente este tiene que estar disminuyendo. ¿Sí? O si querés despejándolo, vas a tener la FEM es igual a I por R más Q sobre C. Conforme el condensador se carga, este término de acá se está incrementando, pero como esta suma de acá tiene que ser una constante, que es la FEM, entonces el I por R tiene que estar bajando. ¿Estamos hasta ahí, Ignacio? Bien. Entonces, este incremento en la tensión V sub C trae aparejado, según la ley de Kirchhoff de tensiones, una diferencia de potencial en V sub R. Esta disminución de V sub R implica el consecuente decrecimiento de la corriente por el circuito, ¿sí? O sea que tiene que estar disminuyendo la corriente por el circuito. O sea que al cabo de cierto tiempo, la diferencia de potencial en el condensador tendrá que ser igual o tenderá al menos al valor de la FEM, porque sigue incrementándose a medida que se carga, y la corriente en el circuito tiende a tomar un valor nulo. Se dice entonces que el capacitor está totalmente cargado y en estas condiciones la carga final del mismo es justamente como el mismo está sometido a la diferencia potencial de la FEM, es igual a Q igual a C por FEM. No es más que una consecuencia de la definición de capacitancia. ¿Sí? Descripción matemática. Bueno, acá en la descripción matemática, ¿sí? Recordemos, la capacitancia es Q sobre V sub C, entonces despejo el V sub C acá y me queda Q sobre C. Y además la diferencia de potencial de resistencia es I por R. Aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿sí? La cual se tiene que verificar para todo instante de tiempo y tenemos. Entramos por el negativo de la FEM, entonces va sumando. Entramos por el positivo de la resistencia, entonces va restando. Entramos por la placa cargada positivamente del condensador, entonces va restando. Igual a 0. Además, la corriente, por definición, es la derivada de la carga respecto al tiempo. Esto es la rapidez a la cual se carga la placa positiva del condensador como una función del tiempo. Entonces va a tener haciendo la sustitución que FEM menos R por dQ respecto a T, o sea, reemplacé la corriente I por dQ respecto a T menos Q sobre C es igual a 0. Bueno, eso es una ecuación diferencial, ¿sí? Del cálculo 4, una ecuación súper sencilla, es de hecho de variables separables. ¿Sí? Me queda esto que está aquí. Se puede resolver mediante dos métodos, te lo comento nomás, no sé si estás cursando cálculo 4, pero puedes resolverla o mediante separación de variables, ¿sí? Sí, claro, O fácil. bien es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Cualquiera de los dos métodos, usando el método de los factores integrantes o utilizando separación de variables, va a salir bien. ¿Cómo te acuerdas tanto, güey? Sí. Ya acá te lo logro entender eso. La solución entonces para este problema y para la condición inicial Q de 0 igual a 0, este es un problema de valor inicial. Como la ecuación diferencial es de orden 1, el problema de valor inicial tiene una sola condición que es el valor de carga en un instante dado. ¿Sí? Entonces, cuando lo resolves te queda Q de T igual a C por FEM, que es la carga al final en el condensador, paréntesis 1 menos E a la menos T sobre R por C. Hacemos la grafiquita y tenemos que esto es una exponencial que se va achatando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te está mostrando esto? Mira,
antes de que lo cargues al condensador, o sea, antes que lo cerres al interruptor, que lo cerras en este punto, la carga permanecía constantemente cero. A partir de ahí empieza a crecer con continuidad, sin pegar saltos, hasta que se aproxima asintóticamente al valor C por FEM. ¿Sí? En el laboratorio de física, por lo menos a mí me decían que transcurrido lo que son 10 constantes de tiempo, o sea, 10 tau, ya el condensador se considera totalmente cargado. ¿Qué cosa? En el laboratorio de física, cuando ¿Qué? dicen que cuando generalmente por lo menos así me decía mi profesor, que cuando ha transcurrido un tiempo, 10 tau, desde que cerrás el interruptor, tau es la constante de tiempo que es R por C, ya lo vamos a ver ahora, el condensador se considera totalmente cargado, un valor Q final igual a C por FEM, donde FEM es el valor de la Ah, batería. ¿Sí? ya, Obviamente acá ya. considerada ideal. Si hace el ¿Esa análisis de letra esta rara ecuación, estaba? ¿cómo? Perdón. ¿Esa letra rara estaba? Es tau, sí, es la letra griega tau, es así. Ah, de bueno. De bueno. Yo la había Ahora copiado, bien, no sé. si hacemos el análisis de la carga como una función del tiempo, vamos a ver lo siguiente. En el instante tiempo t igual a 0, fíjate, se hace el exponente este 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, y me queda 0 por c por fm es 0, y me queda que q de 0 igual a 0. O sea que verifica nuestra condición inicial, de que en el instante tiempo t igual a 0, la carga debería ser 0. Y en un tiempo que tiende a infinito, vos fíjate que esto que está acá tiende a 0. ¿Sí? Porque vas a tener e a la menos t sobre r por c, eso es lo mismo que escribir 1 sobre e a la t sobre r por c. Entonces, en un tiempo t que tiende a infinito, esto que está acá tiende a infinito, todo el denominador tiende a infinito y 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, todo esto tendería a 0. Y entonces, para un tiempo t que tiende a infinito, nuestra carga tiende al valor C por FEM, que es el valor Q final. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante de acá? La constante de tiempo tau se denota o se define como R por C. Se denomina constante de tiempo, como te dije, y representa el tiempo en el cual el condensador se carga al 63% de su valor final. Su valor final es Q final igual a C por FEM. O sea que en un ¿Y tiempo por qué tau... el 63% en específico? ¿Cómo, perdón? ¿El 63% es por algo o por qué Sí, lo deducí de esta 63%? ecuación. Si vos a T lo reemplazás por R por C, que es el tiempo tau, entonces este exponente se te hace 1. Bueno, manda eso a la calculadora, hace 1 menos E a la menos 1 y va a ver que te queda el 0,63 de C por FEM. Ah, de ¿Sí? una. De ahí se obtiene. Piola. Ahora bien, por otro lado, la corriente se obtiene derivando, obviamente, hacemos la corriente igual a la derivada de Q respecto del tiempo, deriva la expresión, ¿no? Esta que tenemos acá, ¿sí? Y te queda esta expresión de la corriente como una función del tiempo. De vuelta, esta expresión verifica que en el instante de tiempo t igual a 0, ¿sí? Este exponente se te hace 0, el e a la 0 se hace 1, y entonces te queda que en el instante de tiempo t igual a 0, la corriente es FEM sobre R. Tal y como habíamos especificado cualitativamente nosotros, al inicio, de verdad que habíamos dicho que la corriente en el instante de tiempo t igual a 0 tenía que ser FEM sobre R, porque el condensador no tenía ningún tipo de carga y por lo tanto no había diferencia de potencial a través de él. O sea que todo cierra perfecto y por lo tanto sabemos que obtuvimos un análisis correcto de nuestro circuito RC en proceso de carga. Fíjate que la corriente decae exponencialmente, es decir, pasado un cierto tiempo, esta corriente se hace asintóticamente a cero y por lo tanto la corriente en el circuito desaparece. Cuando la corriente desaparece, se dice que el condensador está totalmente cargado y por lo tanto alcanzamos de nuevo, al menos en forma exponencial, una condición de equilibrio estático. Bien, con eso queda explicada la carga del condensador. Para finalizar esta explicación, hacemos el balance energético. Si yo aplico la ley de Kirchhoff de tensiones como hicimos, y multiplico miembro a miembro por I, voy a encontrar que FEM por I, como ya habíamos visto en las clases anteriores, es la tasa a la cual entrega energía a la batería. I cuadrado por R es la tasa a la cual disipa energía a la resistencia. E I por Q sobre C es la tasa a la cual almacena energía el condensador.
O sea, este balance me está diciendo que de toda la potencia suministrada por la batería, una parte se disipa en la resistencia como incremento de energía interna y otra parte se almacena en el condensador como energía potencial eléctrica. ¿Sí? Por si te queda alguna duda de que la expresión I por Q sobre C es efectivamente la rapidez a la cual se carga el condensador desde el punto de vista energético, lo vemos acá. Para ver que I por Q sobre C es la tasa a la que se almacena energía, hacemos. Vos sabés que la energía almacenada en el condensador en cualquier instante es 1 sobre 2C por Q cuadrado. ¿Sí? Donde Q es justamente la carga almacenada en el condensador. Ahora bien, si yo derivo esto respecto al tiempo, voy a tener la derivada de U respecto a T, la derivada de esa expresión respecto al tiempo. Aplico la regla de la cadena, ¿sí? Sale el 1 sobre 2C como constante, y me queda la derivada de Q cuadrado. Recuerda que Q es una función del tiempo, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena, que es 2 veces Q por la derivada de Q respecto de T. Entonces, como la derivada de Q respecto de T es la corriente, me queda que I por Q sobre C, ¿sí? Los dos se simplifican, es la rapidez, ¿sí? O sea, la derivada de U respecto al tiempo, es la rapidez a la cual se almacena energía en el condensador. Bueno, con eso sí, ya está explicado totalmente el condensador en carga. ¿Tenés alguna duda, Nacho, antes que pasemos al último, que es el condensador en descarga? O sea, ¿cuándo sería que queda cargado completamente el condensador? Bien, acá venimos a la grafiquita. Generalmente, en verdad, esto es estrictamente una asíntota. O sea, que sea asíntota quiere decir que se aproxima tanto al valor de carga de C por FEM como lo de C, pero estrictamente, al menos desde un punto de vista matemático, nunca lo alcanza. Bueno, a mí en el laboratorio de física me decían, mira, el condensador se considera totalmente cargado cuando el tiempo que ha transcurrido de que vos cerraste el interruptor es 10 veces tau. Entonces, a los fines prácticos, ahí se considera el condensador totalmente cargado. Creo que la profesora Cáceres le dice que en 5 tau. ¿Sí? Ya es una cuestión de criterio. Pero por lo menos nosotros en laboratorio de física, yo me acuerdo clarito, mi profesor me decía que a los 10 tau lo consideramos cargado totalmente el condensador. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Por lo tanto, también a 10 tau se considera que la corriente a través del circuito es esencialmente nula. ¿Sí? Bien. Bueno, para finalizar ya la clase de hoy, ¿sí? Ya queda poquito. Estudiamos la descarga de un capacitor. Condiciones iniciales. Vamos a suponer que el capacitor está cargado a un cierto valor Q sub 0. Reiniciamos nuestro cronómetro de manera tal que la carga entonces en el instante de tiempo t igual a 0 es igual a Q sub 0. En ese instante se supone que ya el interruptor está cerrado y nuestro condensador, que inicialmente estaba cargado a este valor Q sub 0, comienza a descargarse. ¿Sí? Se cierra el interruptor. Entonces, al cerrar el interruptor, el condensador se descarga a través de la resistencia. Más precisamente, en realidad, a través del resistor. Esto es, la energía inicialmente almacenada en el condensador como energía potencial eléctrica pasa como energía interna en el resistor y por lo tanto aumenta la temperatura de la resistencia del resistor. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones para esta elección de corriente, vamos a tener que entramos por el positivo de la resistencia, entonces I por R va sumando. Entramos por la positiva de la placa, entonces va sumando Q sobre C, igual a 0. Bueno, la corriente ya sabemos que la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿sí? Divido a miembro por la resistencia R y me queda derivada de Q respecto a T más Q sobre R por C igual a 0. Esta ecuación diferencial, que de nuevo es una ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea, tiene una solución que es Q de T igual a Q0 por E a la menos T sobre R por C. También la puedes resolver muy fácilmente usando separación de variables, ¿sí? Sí. La expresión de la carga es esta y entonces la gráfica es una exponencial decreciente como se observa acá. ¿Sí? Fíjate que antes de cerrar el interruptor, al cual lo cerramos en este instante de tiempo, la carga permanecía aproximadamente constante. A partir de ahí empieza a descargarse el condensador a través de la resistencia. De nuevo, aparece el concepto de constante de tiempo tau, que es igual a R por C. Es el tiempo para el cual el condensador tiene el 36% de su carga inicial Q sub 0.
De nuevo, lo verificas matemáticamente reemplazando el t acá por r por c. Entonces te va a simplificar esto, te va a quedar e a la menos 1. Cuando hagas el cálculo de e a la menos 1, vas a ver que te queda 0,36. Entonces te queda que en un tiempo t igual a tau, la carga es 0,36 veces q sub 0. ¿Sí? Además, ya obtenida la expresión de la carga, la corriente se obtiene por derivación. ¿Sí? Cuando derivo la carga como una función del tiempo, aplicas regla de la cadena, todo como ya sabes, las propiedades de derivación, te queda esta expresión de acá. Lo importante de esta expresión, o destacable, es que aparece un signo menos. La pregunta es, ¿y por qué aparece el signo menos? ¿Por qué esa corriente es negativa? Yo te dije que cuando una corriente te aparezca negativa, es la forma en la que la matemática te está diciendo que ha supuesto mal el sentido de la corriente. Si yo vengo acá, fíjate que yo supuse que la corriente iba hacia la placa positiva del condensador. Al menos la corriente convencional. Ahora bien, en realidad, si uno usa un poco la lógica, dice, che, pero mira, el condensador en verdad estaba descargando. Entonces, si está descargando, la carga positiva no tiene que estar llegando a la placa positiva. Más bien todo lo contrario. Lo que tiene que estar ocurriendo es que la carga positiva está saliendo de la placa positiva. O sea, que el signo menos en nuestra ecuación nos está diciendo y recordando simplemente eso, que hemos supuesto mal el sentido de circulación de la corriente. Y en realidad la corriente sale desde la placa positiva hacia afuera del circuito. ¿Sí? En la gráfica, aquí está, y como una función del tiempo la dibujé negativa. ¿Sí? Esta es la carga, la corriente I sub 0, en el instante tiempo t igual a 0, apenas comienza a descargarse el condensador, y vemos que conforme el condensador se va descargando, la corriente a través del circuito se va extinguiendo hasta que en un cierto tiempo se puede considerar nula a todos los fines prácticos. Con eso queda explicado el condensador en descarga. Es importante también que veas que la rapidez a la cual se pierde o se descarga la energía almacenada inicialmente en el condensador es exactamente igual a la tasa a la cual se incrementa la energía interna disipada en la resistencia. ¿Sí? Es conservación de la energía en su estado más puro. Bueno, con eso ya quedan hecho todo explicado. ¿Tenés alguna duda de esto? Ahora no. Bueno, cualquier duda que Este, tengas de la teoría, trata de leer los libros. Trata de hacer las opciones que aparecen en el CIER, ¿has visto que te hacen las preguntas para el análisis ese de evalúe su comprensión? sí. Se suele sacar muchas de las preguntas de los múltiples de física, suelen sacar la del Serway y del CIERS. Entonces te recomiendo que las veas porque yo las he visto muchas veces en los múltiples choice, incluso en las mismas imágenes del Serway y todo. Sí, Entonces, no, yo el otro día estaba leyendo el Serway, algunos